Nos encontramos en la FES Iztacala realizando una investigación acerca de los procesos cognitivos en personas sordas. Así que pues, vamos. Sí, sí, oye. Para poder hablar de los procesos cognitivos y adentrarnos en lo que es nuestra investigación, primero debemos de saber qué es el sonido y cómo se interpreta en el cerebro. Partiremos de estas simples preguntas buscando conseguirle respuestas o adquirir una idea del desarrollo cognitivo en las personas sordas, de las cuales podemos saber de dos tipos: sordera congénita y sordera inducida. Buenas tardes, nos encontramos con la profesora de Psicología de la FES Iztacala, la doctora Azucena Hernández. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el área cerebral específica arraigada a los procesos cognitivos? ¿Cualquier proceso cognitivo? Todos. ¿Todos? Sí, por ejemplo, el sistema límbico modula o regula a través de los procesos hormonales el área de las emociones, ¿no? Ajá. El oído junto con el lenguaje están íntimamente relacionados con la zona de Broca y el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y así, entonces, Sí. el cerebro es perfecto porque implica procesos bioquímicos y funcionales, ¿no? Y en ese sentido, si una cosa no te funciona, hay otra que tu cerebro desarrolla para que tú funciones, ¿no? Yo creo que la limitación física es sumamente importante, pero más importantes son las barreras sociales alrededor de las personas diferentes, ¿no? Y finalmente es la traducción social de la diferencia orgánica, ¿no? Ok, sí. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y podemos encontrar la sordera a distintos niveles. El oído, al igual que el resto de los sentidos, es de gran valor, puesto que los seres humanos somos seres en su totalidad sociales. Al carecer de este sentido, perdemos una capacidad importante de comunicación. De esta forma, en algunos, si no es que en la mayoría de los casos, limitando nuestro mundo perceptivo de manera alarmante. Buenas tardes, me encuentro aquí con el licenciado en Psicología José Antonio Amador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría usted decir cómo se categoriza el proceso de aprendizaje en una persona sorda? Si se pudiese medir en niveles o escalas, como un ejemplo lo que es el IQ. El problema del IQ es que pretende comparar el nivel de inteligencia. Sí. Y ese es un error de este conocimiento, porque la inteligencia, no se puede medir, porque sería muy divergente. Y si estás midiendo percepción, ¿cómo aplicarías ese mismo factor a alguien que no tiene la capacidad? Ok, bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias y ya. El sonido es una parte fundamental en la vida, es lo que crea nuestro mundo sensorial, así como la vista, el tacto y los demás sentidos juegan un papel muy importante en el desarrollo como seres sociales y procesos de aprendizaje. Buenas tardes, nos encontramos aquí con la licenciada en Psicología, Maricruz Zavala Rodríguez, con posgrado en Desarrollo Humano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué impacto tendría si el sujeto pierde el sentido auditivo a temprana edad? ¿Qué alteraciones tendría su aprendizaje? Pues básicamente sería un trastorno a nivel de la adecuación a su medio, en cuanto a cuestiones del mismo aprendizaje, habilidades para relacionarse con su entorno.
¿Cuál es el impacto social y emocional? Primero, en un niño que nace así, con sordera. Es más fácil adecuarse cuando el niño nació sordo a cuando el niño perdió el oído. Si un niño pierde el oído antes de que entre a la primaria, va a poder adecuarse fácilmente, porque todavía está en todo un proceso de aprendizaje familiar. Pero si el niño ya pierde el oído en un segundo o tercer año de primaria, por supuesto que ahí sí es un parámetro muy, muy difícil, porque el niño al perder el oído va a perder el código del lenguaje aprendido. No es que no sepa cómo decir las cosas, sino que en un momento dado ya no va a oír ese código. Lápiz es un código, Sí. y tú y yo y todos lo entendemos, pero cuando el niño pierde el oído en esa edad, él ya no va a oír que se diga lápiz, aun cuando él sepa que se llama lápiz. Depende de la edad del niño, es el impacto. Ahora, ¿qué cree que sea más el impacto o la depresión de un niño a un adolescente ya adulto o un adulto joven? Es más impactante a medida que se va estando más grande. Porque ya tienes todo un margen de experiencias, de vivencias, y entonces es más difícil aceptarlo. Ok. Y bueno, por último, ¿cómo se desarrollan los procesos cognitivos en una persona sorda? Después de todo, este tipo de niños aprenden más o menos que una persona normal, entre comillas, hablando que tiene 5 sentidos. Son dos cosas diferentes. La capacidad de aprendizaje, el coeficiente intelectual, se trae desde que se nace, pero depende de la estimulación que tú tengas a nivel familiar, a nivel escolar, cómo lo vas a desarrollar. Entonces, un niño sordo nace con su coeficiente intelectual. El niño sordo no quiere decir que haya una deficiencia mental. Simplemente hay un problema en un sentido del cuerpo. Muy bien, entonces, ¿algo que quiera aportar o agregar para finalizar? Pues me da mucho gusto que estén investigando acerca del mundo del silencio. A nivel de las personas con discapacidad ocular, la sociedad y las instituciones tienen mucha más apertura, pero a nivel del mundo del sordo se está muy limitado. Se está muy limitado simplemente a un débil visual, pues lo ves porque trae lentes, trae un perro, trae un bastón, o en su forma de caminar te das cuenta. A menos que traiga los auriculares. Los moldes, los audífonos. Sin embargo, son muy caros. Así es. Entonces, pues me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de trabajo. Estoy a sus órdenes por si necesitan algún otro tipo de información. Entonces, muchísimas gracias. Por nada, Gaby. Hasta luego. Estudiante del CESEX Sunacalpa. ¡Qué mosquito! Yo también, soy Diego Laguna Mejía.